Dios les bendiga. Estamos de aquí desde la ciudad de Spring, Texas, de la Iglesia de Dios del Evangelio Completo, y queremos enviar este mensaje a todas las personas, a todo el pueblo de Dios que está en estos momentos sintonizando el canal. Queremos darles una palabra de parte del Señor para que el pueblo de Dios sepa el por qué nosotros tenemos que tener paz y por qué tenemos que tener calma en estos momentos que estamos viviendo. Somos un pueblo que hemos sido llamados para representar a nuestro Dios, al Dios de los cielos. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó un gran ejemplo acerca de lo que es vivir para Él, de lo que es conocerle a Él y de lo que es confiar en Él a pesar de los momentos muy difíciles. Quiero presentarle este mensaje para que todos ustedes puedan saber de que no confían simplemente en un culto religioso, sino que confían en el Dios Todopoderoso. Y quiero tomar la oportunidad para usar la Escritura y mostrarles de la manera que Dios le habló a su pueblo en un momento muy importante, un momento en el cual se debía de confiar en el Señor para poder alcanzar las promesas que Dios les había dado a su pueblo. Quiero usar la escritura del libro de Josué, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Es un pasaje muy conocido, es un pasaje que usamos con regularidad nosotros los cristianos y que contiene en el mismo un gran mensaje de parte de nuestro Dios. Quiero que lo analicemos en esta tarde, en este día. No sé en qué momento le vaya a llegar este mensaje y esperamos de que sea de una gran bendición. Palabras que Dios le dijo al siervo Josué, palabras muy profundas que nosotros podemos aprender a través de su bendita palabra. Dice el capítulo 1, versículo 5 del libro de Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dese cuenta el momento en el que el Señor le da esta palabra a Israel. Es un momento en el cual habían pasado 40 años por el desierto y estaban a punto de conquistar la tierra que Dios les había prometido que les iba a dar, la tierra donde fluye leche y miel. El reto era muy grande, el reto que estaba por delante no era cosa fácil, y me llama la atención de la manera que Dios le habla a Josué. Lo hermoso y maravilloso aquí es ver lo que Dios le dice. Josué, puedes contar conmigo, tú eres mi líder, tienes un pueblo detrás de ti, pero yo voy contigo y todo va a estar bien porque yo voy a ser tu respaldo. Y quiero que se ponga a pensar usted en estas preguntas para que usted pueda tener una idea más clara del Dios en el que usted confía. ¿Se ha puesto a pensar si usted verdaderamente cree en Dios? Porque nosotros regularmente creemos en Dios solamente cuando las cosas están bien, cuando las cosas, todo nos sale de la manera que nosotros queríamos, cuando supuestamente se realizan nuestros sueños, etcétera, etcétera. Pero ¿usted cree en Dios verdaderamente? ¿Puede usted confiar en Él? Sería la siguiente pregunta que usted debería de hacerse. ¿Y cuál es la razón por la cual usted debería de confiar en Dios? ¿Qué garantías nos ofrece Dios? ¿Qué garantías le ofrecía Dios a Josué en ese momento y en el momento en el que él se viera en grandes dificultades ante grandes amenazas?
¿Puede Dios sostener sus promesas? ¿Cómo es que Él sí las puede sostener y el hombre no las puede sostener? Y por último, ¿qué debemos de hacer nosotros ante tales cosas? Ahora, dése cuenta de algo muy importante aquí. Cuando Dios le habla a Josué, Dios no le hace demostraciones de poder, no hace milagros enfrente de él, no hace que aparezcan cosas. Me llama la atención lo único que hizo el Señor. Lo único que hizo el Señor con Josué fue darle las palabras que él tenía para su vida. Le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y le dijo: no temas. Si le dijo que no temiera, fue por alguna razón que le dijo que no temiera. Creo que tenía detrás de esas palabras el Señor aquello de poder decir: yo sé por qué te lo digo y sé que tú puedes confiar en mí. O sea, entonces lo que le quiero decir es que las palabras de nuestro Dios no son como las palabras de los hombres. Yo le puedo prometer tantas cosas, pero yo no puedo cumplirlas porque me voy a ver incapacitado para poder hacerlo. En cambio, nuestro Dios no. Cuando nuestro Dios habla, por eso es muy importante que el hombre escuche, porque sus palabras van respaldadas no solamente de palabras, sino de hechos que siguen a sus palabras. Y nada más le mostró nuestro Dios a Josué. Entonces quiero comenzar con esto. El Dios Todopoderoso está de nuestro lado. Y eso es lo que prácticamente le dice el Señor a Josué: yo soy Dios, yo soy Jehová de los ejércitos y yo estoy contigo. Pero no se lo dice cualquier persona, se lo dice, oiga bien, porque esto usted lo tiene que saber acerca de Dios. Dios no solamente tiene poder, sino que Dios es el Todopoderoso. Por lo tanto, teniendo todo el poder, Él puede garantizar cualquier tipo de cosa que Él pueda decir. Quiero llevarlo a una cita porque quiero sustentar la palabra del Señor con la Escritura. En el libro de Isaías capítulo 41, versículo 8 al 13, dice la palabra del Señor: pero tú, Israel, siervo mío eres. Óigalo bien. Tú, Jacob, a quien yo escogí. Y Josué, por lo tanto, en ese momento es exactamente el líder del pueblo que Dios había escogido, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Qué maravillosa es esa promesa. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Oiga lo que dice el Todopoderoso: buscaréis a los que tienen contienda contigo y no los hallaréis. Serán como nada y como cosa que no es, como aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Mire qué bendición. Entonces, ¿quién lo está diciendo allí? Lo está diciendo el Dios Todopoderoso. Le dice nuestro Dios a Josué: yo estoy de tu lado. El Todopoderoso le dice: yo estoy de tu lado. Eso le daba a Josué una seguridad con la que Dios le estaba diciendo estas palabras para que él no dudara. Si el Todopoderoso está conmigo, yo puedo ir hacia adelante, aunque en el caminar se me presenten muchas dificultades, muchos enemigos y muchos aquellos que no quieren que yo cumpla con la promesa del Señor. Entonces, detrás de las palabras de nuestro Dios, lo que hace nuestro Dios es tratar de darle seguridad a Josué de que Él estaría con él. Ahora, ¿por qué le da seguridad? Porque Él es el Todopoderoso. Ya le había demostrado nuestro Dios su poder al sacarlo de la tierra de Egipto, el gran imperio egipcio en aquel entonces, el imperio que nadie podía ponerse enfrente de ellos. Nuestro Dios, con una demostración de poder increíble, los hace salir de esa tierra de esclavitud. Entonces, las palabras de nuestro Dios no solamente son palabras, las dice el Todopoderoso, sino que hay hechos que demuestran que Él tiene poder por sobre
todas las cosas, no solamente las que usted puede ver, sino aquellas cosas que usted no puede ver. La capacidad también del Dios Todopoderoso para hacer cuanto Él quiere es increíble. Dígame, a una persona poderosa acá en la tierra, ¿cuántas cosas no puede hacer porque cree que tiene poder, porque cree que tiene dinero? Pues déjeme decirle que nuestro Dios, a nuestro Dios no se compara a ninguno de ellos, porque nuestro Dios es por sobre todas las cosas. Y lo que Él hace, nadie lo puede detener. Si Él abre, nadie puede cerrar, y si Él cierra, nadie puede abrir. Ese es el Dios que le habla a Josué y le dice: yo estoy contigo y vas a cumplir aquellas cosas que yo he determinado para tu vida. Entonces, Dios tiene la capacidad para hacer cosas increíbles, cosas que usted a lo mejor en este momento esté pensando: ¿y cómo le va a hacer Dios aquí? ¿Cómo le va a hacer Dios allá? Usted lo que necesita es poner sus ojos en el Dios Todopoderoso, porque Él va a cumplir con sus promesas, porque tiene el poder para hacerlo. Significaba que no había nadie en la tierra que pudiera contra el pueblo del Señor. Ellos iban a enfrentar a grandes enemigos. La palabra en el libro de Josué se oye bien bonita, se oye como que si todo le fue fácil a Josué. Pero déjeme decirle que enfrentaron enemigos muy grandes, muy fuertes. En algunos momentos Josué sintió que ya no podía seguir, pero el Dios Todopoderoso estaba con él, y siempre apareció nuestro Dios para darle la salida y para darles la victoria. Porque cualquiera que se metía con Israel, se metía automáticamente con Dios. También porque no había absolutamente nada con lo que ellos no pudieran contar estando Dios con ellos. Como es el Todopoderoso, Él tiene todos los recursos y todas las cosas que sean necesarias para poder llevar a cabo su obra. Recuerde, ¿quién era Israel? Era una nación que, a pesar de que contaba con los mandamientos y los estatutos de Dios, todavía era una nación que no había sido establecida en un lugar. Y eso lo hacía más interesante, porque podríamos decir, una nación que ya está establecida, es más fácil para ellos el poder conquistar, el poder tener victorias. Sin embargo, en el caso de Israel, no tenían esa ventaja. La ventaja que tenían era que contaban con el Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. En el libro de Isaías, capítulo 43 y versículo 13, mire lo que dice la palabra del Señor. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Esas son palabras, hermano, que no pueden estar en la boca de ningún hombre, solamente en nuestro Dios. Y nuestro Dios le había dicho a Josué: yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar y yo voy a hacer que prosperes en todo lo que tú emprendas. Qué maravilloso contar con la ayuda de Dios. Entonces, a pesar de estar frente a la tierra prometida, todavía se necesitaba dar un paso de fe para poder conquistarla. Entonces, esa fe tenía que estar basada no en las circunstancias, sino en el Dios Todopoderoso. El siguiente punto que también quiero que tomemos en cuenta es que ¿por qué nosotros podemos tener seguridad en el caminar con Dios? Porque nuestro Dios es omnisciente, y nuestro Dios los guiaría a ellos por el camino que ellos nunca habían conocido, y les enseñaría aquellas cosas que ellos nunca habían aprendido. Nuestro Dios puede hacer de nosotros hombres sabios, hombres inteligentes, hombres con capacidades muy especiales, porque en Él está la sabiduría. Él es la sabiduría. Por lo tanto, eso nos da a nosotros seguridad de que podemos nosotros avanzar, y que todo en esta tierra siempre obra para bien para aquellos que le aman. Contar con aquel que todo lo sabe es una gran ventaja. Dese cuenta, es una garantía. Era una garantía para Josué en aquel entonces, y es una garantía para el día de nosotros, el día de hoy, porque contamos prácticamente con el Dios que lo sabe todo. Y si yo no lo sé todo, Josué no lo sabía todo, Josué no sabía lo que se iba a enfrentar, pero Dios ya lo sabía. Dios conoce todo esto que estamos viviendo nosotros y quiere que tú y yo lo sepamos, porque estamos aquí cumpliendo con su propósito y quiere que lo terminemos. Pero para terminarlo necesitamos saber, primero, que Dios es todopoderoso y que Dios es omnisciente y que nos puede guiar
por todo el camino en cualquier momento que sea necesario. Conoce lo que está dentro de nosotros. O sea, Él sabe si tú tienes miedo, Él sabe si tú estás dudando, Él sabe si tú estás apenado. Él toma en cuenta todas las cosas porque Él nos conoce a cada uno de nosotros. Dice en la palabra que cuando nuestro Señor Jesucristo se enfrentaba a la gente y de repente unos creían y otros no creían, dice que Él no tenía mucho cuidado de eso porque Él sabía lo que había dentro del corazón del hombre. ¿Qué ventaja la que tenemos nosotros de que Dios conoce nuestras debilidades? Conoce todas aquellas cosas de las que nosotros padecemos, que no conocemos y que no entendemos, pero que como Él las conoce y las entiende, Él nos puede guiar si nosotros nos atrevemos a confiar y depender de Él. Entonces conoce todo lo que está dentro de nosotros, por lo tanto puede saber lo que nosotros necesitamos. Eso nos da una seguridad. También Dios es omnisciente porque conoce el futuro. No necesita que nadie se lo cuente. Aleluya, Él lo puede predecir. Él sabe lo que va a pasar 100 años más tarde, 1000 años más tarde. El tiempo que usted quiera, Dios lo conoce todo. Y quiero que me acompañe a una cita bíblica. Y me imagino que tiene su Biblia allí con usted. En el libro de Isaías, una vez más, capítulo 40 y versículo 13. Porque miren lo que dice, iglesia. Miren lo que dice, amigo y oyente que está quizá por primera vez escuchando un mensaje de la Biblia. El porqué de la seguridad del caminar del pueblo del Señor. En el capítulo 40, versículo 13, dice la Escritura: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? Oiga lo poderoso de esta Escritura. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Dese cuenta lo que dice. O sea, Dios no necesita de la sabiduría, ni de la ciencia, ni de nadie, porque Él es Dios. Él es omnisciente y conoce todas las cosas. Bendito sea su precioso nombre. En el mismo libro, capítulo 44, versículo 6, oiga lo que dice la palabra del Señor. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Mire qué bendición la del pueblo del Señor. Josué podía decir: nosotros vamos a conquistar la tierra, nosotros vamos a vivir allí, porque podía confiar que el Dios que le estaba dando esas palabras le podía garantizar, y se lo había demostrado por hechos, de que Él tiene la capacidad de hacerlo. No temáis, dice, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad? Y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Nuestro Dios tiene el conocimiento de las cosas que están sucediendo. Y usted y yo lo único que tenemos que hacer es poner nuestra confianza en el Señor, porque Él lo sabe todo. Nadie puede declarar las cosas futuras sino solamente nuestro Dios. A pesar de que muchos se jactan, ¿verdad? Brujos, hechiceros y todo ese tipo de gente que no entiende prácticamente el mundo espiritual como Dios realmente lo entiende. Y porque Él es Dios Espíritu. Entonces, el Dios omnisciente los guiaría por todo el camino. El Dios que conoce todas las cosas, sabe las cosas que necesitan antes de tiempo. Entonces es una garantía para nosotros el poder contar con un Dios omnisciente. También conoce todas las estrategias. Hay gente que es muy inteligente para realizar ciertos tipos de trabajos en la guerra, en el estudio, en el conocimiento de las cosas. Déjeme decirle que Dios, siendo omnisciente, Él conoce todas las cosas y no necesita que nadie le diga cómo hacerlas. Entonces nosotros contamos con esa sabiduría y contamos con ese favor de parte del Señor. Conoce todas las estrategias y también la debilidad de las personas, del enemigo y de aquel que se oponga a su obra. Mire, entonces, quiero que entienda esto. Pertenecemos como pueblo del Señor a un Dios todopoderoso,
a un Dios omnisciente, pero también contamos con un Dios misericordioso y sustentador. ¿Qué significa esto? Fíjese, a pesar de que Él es santo y perfecto, y a pesar de todo esto, Dios es un Dios misericordioso, que a pesar de eso obra en su pueblo, porque su pueblo podríamos decir que peca de una manera o de otra, ¿verdad? Pero fíjese lo que es el Señor. Estableció un sistema, en el caso de Josué, para tratar con ese pecado y que Él pudiera seguir trabajando con ellos. En el caso de nosotros, como iglesia el día de hoy, nos ha dado a nuestro Señor Jesucristo, el cual murió por nuestros pecados. Y dice el apóstol Juan allá en la carta, en la primera carta, dice que si hubiésemos cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso no significa que vamos nosotros a ir a pecar, que vamos a estar practicando el pecado, porque la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Entonces, quiero no salirme del tema y solamente que le quiero mostrar la seguridad que tiene el pueblo del Señor en su caminar por esta tierra. Contamos con un Dios santo y perfecto, pero que es un Dios misericordioso y sustentador. Cuenta con un cordero para ser sustituto del pueblo en aquel momento, y el día de hoy nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Él es misericordioso y sustentador. No depende de ningún hombre o sistema nuestro Dios, como todos los países el día de hoy están en un gran caos porque la economía se está cayendo. Déjeme decirle que la economía del Señor nunca cae. La economía del Señor siempre es estable, siempre es productiva. Dese cuenta al pueblo de Israel en el desierto. ¿De qué potencia mundial dependió el Señor en el desierto? Dígame, ¿de qué ser humano o de qué entidad realmente dependió nuestro Dios? No dependió absolutamente de nadie. Y pudo sostener a su pueblo, óigalo bien, pudo establecer un reino, dice la Biblia, de reyes y sacerdotes. En el desierto pudo hacer de ellos un pueblo santo, un pueblo que iba a demostrar todo lo hermoso que había sido Dios para con ellos. Les dio maná, hizo que brotara agua de la piedra, de la peña, y cuando aún así ellos ya se habían aburrido de la comida que les daba a través del maná, Él hizo que viniesen codornices. Miren lo que es nuestro Dios. Él es sustentador y no depende de ningún hombre o sistema para proveer a su pueblo. Ellos necesitaban creerlo y Dios vino y respondió a esa fe que ellos mostraron. Es un Dios que no hace acepción de personas y es justo. En el día de hoy usted va a empezar a ver muchas injusticias, va a empezar a ver a mucha gente que solo piensa en sí misma. Sus únicos intereses son los propios, porque así son los seres humanos cuando no tienen a Dios. En cambio, el Dios todopoderoso, el Dios omnisciente, el Dios misericordioso es un Dios sustentador de su pueblo. Y es tremendo el poder ver esto, porque en el mundo hay niveles sociales y muchas veces la gente solo se recuerda de su nivel social, olvidándose de los otros. Nuestro Dios no hace acepción de personas, es rico para con todos los que le invocan, dice la Escritura, pobre o rico, o los que están entre en medio, ¿verdad? Pero también a la gente que tiene o no tiene educación. Él no hace distinción de colores de piel. A todas las personas que confían y creen en Él les va a proveer. Por eso su fe tiene que estar puesta en el Señor. Iglesia, le habla a usted que se declara pueblo del Señor. Entonces, este es el momento en el que usted debe de confiar, no en el hombre, sino en nuestro Dios todopoderoso. Jesucristo dijo, yo voy a estar con ustedes aún hasta el fin del mundo. Y contamos con un Dios misericordioso y sustentador que dijo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Usted cree que nuestro Dios ahorita está diciendo, se me puso muy mala la situación, se me salió todo de las manos, ya no les puedo, ahí miran cómo salen? Estos son los momentos en los que verdaderamente nuestro Dios brilla.
Estos son los momentos en los que su pueblo puede ver la bendita y hermosa misericordia de nuestro Dios. Y cómo reflejada a través de su pueblo que Él tiene en esta tierra. No nos dejará porque somos sus hijos y no dejará que quedemos desamparados. Nos dará la salida siempre porque Él es nuestro Padre Celestial. Y por último, quiero decirle esto. ¿Qué debió de haber hecho Josué en aquel momento en el que Dios le habló? Que Dios le habla a Josué y le dice, yo te mando a que te esfuerces, y le da todas las palabras, le da los consejos, le dice todo lo que él iba a vivir, todo lo que él iba a pasar, pero también le dice las cosas que él debería de tener en su corazón. Y fíjese, y eso es algo que ahora depende de nosotros. Ya Dios tiene todo establecido, ahora es usted y yo el que tenemos que responder a ese llamado, a esa obra que el Señor quiere que nosotros hagamos. ¿Qué debía de hacer Josué con respecto al consejo y a la palabra que Dios le había dado? Oiga bien, es muy importante tomar en cuenta esto. Dios solo le pedía algo. Dios le pedía que confiara en Él de todo corazón. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, por muy difícil, por muy duro que se viera el problema, el Señor le decía, no dejes de confiar en mí. Si usted lee la historia de Josué, se va a dar cuenta que hubieron momentos en los que su fe en algún momento quiso titubear, pero nunca perdió su fe en el Señor. Y eso es algo muy importante en el pueblo del Señor. A veces tenemos nuestra mirada en un hombre, en un líder. Déjeme decirle que su fe y su confianza debe de estar en la bendita palabra del Señor. Porque Él le dijo, no te vayas ni para aquí ni para allá, mantente en ella, medita en ella, ponla por obra y de esa manera harás prosperar tu camino, le dice. ¿Qué debía de ser Josué? Aparte de confiar, le dijo el Señor, medita. O sea, Josué tenía que meditar en la palabra del Señor. Lo que está pasando, Señor, ¿qué es lo que tú dijiste? ¿Qué es lo que me enseñaste? Señor, aquí tengo esta palabra. Aquí me dijiste esto. En eso debo de estar meditando yo, para que el Señor fortalezca mi fe y que yo pueda saber lo que está pasando y que Dios tiene todo bajo control. Si nos ponemos a leer la Biblia y a oír los noticieros, si nos ponemos a leer la Biblia y a oír a la gente o a oír a nuestro propio pensamiento, vamos a empezar nosotros a mezclarnos. No, nuestra fe y nuestra convicción tiene que estar en la bendita palabra de nuestro Dios. Meditar en su palabra, que la pusiera por obra y que de lo demás Él se encargaría. Que no temiera a nada ni a nadie. Ya que Dios le dice, tú vas a conquistar la tierra. Le dice, yo tengo el control de lo que estoy haciendo y tú no tienes que temer sino solamente confiar para que seas de testimonio a todos aquellos que te están viendo. Entonces, fíjese lo interesante acá. Debemos de confiar a pesar de que la cosa parezca que no va conforme nosotros creemos. Pero quien tiene el control no es usted ni soy yo. Es más, quiero dejarle esta pequeña frase. Usted y yo no tenemos el control absolutamente de nada. Usted no tiene el control de su salud, usted no tiene el control de su dinero, usted no tiene el control de la vida, usted no tiene el control absolutamente de nada. Por lo tanto, nos conviene a nosotros poner nuestra confianza en el Señor. Y quiero también decirle esto. ¿Qué debía hacer Josué al respecto? Que estuviera atento para poder ser de bendición y ejemplo, para ser de testimonio. Voy a terminar con este consejo. Como pueblo del Señor tenemos una gran oportunidad para poder representar al Señor. ¿Cómo? En confianza. ¿Cómo? En el que podamos nosotros estar siempre orando y clamando por las personas. Pero no solamente orando y clamando por las personas. A muchos de nosotros se nos ha dado el privilegio de poder tener un poquito extra, de una u otra manera. Tome en cuenta siempre que en la tierra van a haber necesitados. Y en estos días van a haber más necesitados. Póngase a pensar en su hermano y en su hermana. A veces la preocupación y las ansias, la ansiedad se vuelve más grande, el miedo, cuando usted piensa solamente en su persona y en lo que usted va a perder o en lo que usted no va a ganar. Póngase a pensar de esta manera como un hijo de Dios, de que en estos momentos es tiempo para clamar a Dios, para meterse con Dios y para
el poder nosotros ser de bendición a alguien que lo va a necesitar, porque va a haber alguien. A lo mejor se van a desajustar sus ahorros, a lo mejor se van a desajustar aquellas prioridades que usted tenía en la vida, pero no hay cosa más satisfactoria que poderle extender la mano al prójimo, poderle extender la mano a un hermano y poder de esa manera ser de testimonio y llegar al corazón de esas personas. Quiero enviarle este mensaje no solamente a la Iglesia de Dios del Evangelio Completo en Spring, sino a todas las personas, a todas las iglesias alrededor del mundo que nos van a poder escuchar. Y quiero decirles de que podemos confiar en el Señor, porque nuestro Dios es un Dios todopoderoso, es un Dios omnisciente, es un Dios misericordioso y es un Dios sustentador, que sabe lo que está haciendo. Que el Señor me los bendiga y que el Señor me los guarde. Amén, amén y amén.